Muy buenas noches para todos mis amigos de Vidafy. Espero que todos se encuentren muy bien. Saludos a todos mis amigos desde México para el mundo. Saludos a mis amigos de Colombia, a igual a todos los que están conectados de República Dominicana, de los Estados Unidos, de México, de Puerto Rico, de diferentes países que se conectan para aprender un poco más en estos jueves de wellness. Pues bien, el tema de hoy se titula el eje intestino-cerebro. Es un tema muy interesante que está en estudio desde hace relativamente poco tiempo y que tiene a los científicos así como un poco alocados con la cantidad de información que se está descubriendo cada día en relación a toda la interacción que tiene nuestro intestino con diversos sistemas de nuestro cuerpo. Así pues, que lo primero que puedo decirte en este webinar es que sabías que en ciertas ocasiones cuando tienes como deseos de consumir algo dulce y es algo que no puedes evitar, no puedes dormir, tienes que ir al refri y abrir el refrigerador y comerte eso que está allí, que sabes que está guardado, pero que no querías comértelo por, no sé, tal vez estás a dieta, tal vez quieres controlar las calorías, tal vez lo querías para mañana, pero no puedes dormir. Casi que alguien te está obligando como una vocecita, así que te está diciendo vete al refrigerador, ábrelo y cómete ese pastel de chocolate, cómete ese pastel un poquito nomás. ¿Sabías que puede ser tu intestino el que esté influyendo sobre tu decisión de ir a comerte ese rico postre? ¿Sabías que las bacterias intestinales pueden estar implicadas en esa acción de ir y abrir el refrigerador y comerte ese postre? Influyen sobre tus decisiones. Sí, y eso ya está demostrado. Pues parte de eso es el webinar del día de hoy. Te recuerdo que esta información no pretende sustituir el consejo médico profesional, es de carácter educativo basado en medicina preventiva. La idea es darte las herramientas para prevención de enfermedades. Si presentas algún síntoma, algún signo de los que voy a nombrar en este webinar, te invito a que acudas a tu médico. Tu médico tiene que realizarte una historia clínica, unos exámenes complementarios, a veces hasta imagenología, para llegar a un diagnóstico e instaurar el tratamiento más adecuado. Aquí lo que vamos a hablar es cómo evitar enfermarte y, pues, por supuesto, si tienes alguna condición de salud, cómo controlarla mucho mejor. Pues bien, el eje intestino-cerebro. ¿Qué es esto? Lo primero que tenemos que decir es que el intestino humano tiene 200 millones de neuronas. Imagínate eso. 200 millones de neuronas están en nuestro intestino y alberga casi 100 trillones de microorganismos diferentes que influyen sobre el funcionamiento biológico de tu cuerpo y hasta emocional. El cerebro superior es donde reside el sistema nervioso central, donde está el cerebro allá en tu cráneo, mientras que en el intestino está el sistema nervioso entérico. O sea que tenemos como dos cerebros, ¿no? Los dos sistemas nerviosos, el cerebro y el sistema nervioso entérico que está en los intestinos, están en constante comunicación y están conectados a través de un nervio que se llama el neumogástrico o nervio vago, que de vago no tiene nada. Es un nervio con mucho movimiento. Así pues, que emociones, las emociones pueden estar relacionadas con tu intestino. Tu cerebro y tu intestino emplean los mismos neurotransmisores para comunicarse. Uno de ellos, por ejemplo, muy conocido es la serotonina. La serotonina tiene que ver con nuestro estado de ánimo. Por eso, cuando nos sentimos mal del intestino, nuestro estado de ánimo decae un poco. En el cerebro, la serotonina señala y produce estados de bienestar. En el intestino, que es donde se produce el 95% de la serotonina, establece lo que se llama el tránsito digestivo y actúa hasta como un regulador del sistema inmunológico. Lo curioso es que la serotonina intestinal, no solo actúa a nivel intestinal, sino que también se libera del intestino al torrente sanguíneo y actúa a nivel de regulación emocional. O sea que no solamente está supeditada a su uso intestinal, sino que también tiene que ver el intestino
y la serotonina con el control de nuestras emociones. ¿Y qué sucede cuando hay una disfunción de ese eje intestino-cerebro? Cuando no funciona muy bien. Pues te comento que los investigadores han comenzado a analizar los intestinos, las emociones, sobre todo al estudiar lo que se llama síndrome de intestino irritable. Y se pueden producir problemas digestivos, dolor abdominal, puede haber algún tipo de malestar abdominal, que cuando los científicos estudian no se detecta ninguna disfunción orgánica intestinal. No notan nada en el intestino, pero tú te sientes mal. En teoría, lo que dice la teoría científica acerca de esto del síndrome de intestino irritable es que es originado por una disfunción del flujo de información entre tu cerebro que está en el intestino y tu cerebro que está en la cabeza. O sea que esto tendríamos que tomarlo muy en cuenta, sobre todo cuando hay problemas de intestino irritable. Ahora bien, la pregunta es, ¿y qué puede originar esos problemas de comunicación entre los dos cerebros? Puede haber un problema en la pared intestinal, puede haber un problema en el sistema nervioso intestinal hipersensible, o puede tratarse de estrés, trauma emocional o trauma crónico o estrés emocional que actúa a través de tu cerebro intestinal y te provoca el síndrome de intestino irritable o un problema en la pared del mismo intestino. ¿Sabías, por ejemplo, que la enfermedad de Parkinson, que se ha pensado que es una enfermedad neurológica degenerativa, en realidad se podría originar en el intestino y no en el cerebro? Eso está demostrado en investigaciones como las que vemos en la pantalla que apareció publicada en una revista de neurología. Ahora bien, la microbiota intestinal, la comunidad de bacterias que está en tu intestino, se encarga de la síntesis y funciones de ciertos neurotransmisores, por ejemplo, la serotonina que te comenté. Además de ácidos grasos de cadena corta, ácidos biliares, etcétera, los estudios han demostrado que esos metabolitos que produce tu microbiota intestinal también incluyen neurotransmisores como es el glutamato, la GABA o GABA-aminobutyric acid, la serotonina que ya te comenté y la dopamina. Muy importante este descubrimiento, porque resulta ser que esos neurotransmisores tienen mucho que ver con tu estado de ánimo y son fabricados en tu intestino. Por ejemplo, el glutamato que te comenté tiene que ver con aprendizaje y con memoria. Tiene que ver con problemas a nivel neuronal. La dopamina que te comenté tiene que ver con control de los impulsos, la motivación, el placer, la socialización. Hasta en este cuadro que aparece en pantalla puedes ver que hay alimentos que favorecen la liberación de dopamina, como por ejemplo el plátano, el pescado, la carne, la leche, los huevos. La noradrenalina tiene que ver con la ansiedad, sensación de persecución. La GABA, el GABA-aminobutyric acid que te comenté, tiene que ver con el sueño, con la recuperación muscular. Y si hay un exceso de GABA, tiene que ver con Parkinson. Fíjate qué interesante, la serotonina tiene que ver con nuestro estado de ánimo, nuestro humor, pero también con la relajación, con la concentración. Y la glicina, otro aminoácido, otro neurotransmisor cerebral, tiene que ver con la hiperexcitabilidad y con las contracciones musculares, problemas con el azúcar, etcétera, ¿no? Como puedes ver, hay neurotransmisores que comparten el cerebro y comparten también la microbiota intestinal. La microbiota intestinal, te recuerdo, es la comunidad de bacterias y de microorganismos que vive en nuestro intestino, juega un papel importantísimo en la generación, lo que se llama en medicina la patogénesis de enfermedades neurológicas a través de ese eje intestino-cerebro. Esos metabolitos, esas moléculas que posiblemente son endotoxinas liberadas por malas bacterias intestinales pueden influir sobre tus neurotransmisores, afectando la función cerebral y afectando, por supuesto, tu comportamiento a nivel cognitivo o emocional. Así pues, las investigaciones han confirmado
que las personas que presentan enfermedad de Parkinson también tienen problemas gastrointestinales, tienen estreñimiento, que podría haber comenzado el estreñimiento décadas antes de haber desarrollado el Parkinson. Las personas con Parkinson presentan una proteína en el intestino que se cree que tiene algo que ver con la enfermedad, y las investigaciones publicadas del año 2016 se encontró que ese vínculo entre las bacterias intestinales tiene que ver con la aparición de la enfermedad de Parkinson. Esto fue un artículo que salió publicado en una revista de Cell, la célula, en el año 2016 sobre la neuroinflamación y la enfermedad de Parkinson. Otro aspecto interesante es que sustancias químicas específicas producidas por ciertas bacterias de tu intestino pueden incrementar la acumulación de esas proteínas que están relacionadas con la enfermedad de Parkinson. Esas proteínas parecen que se transportan desde el intestino hasta tu cerebro, de alguna manera, tal vez por el eje intestino-cerebro, tal vez por vía sanguínea. Una vez en el cerebro, esa proteína llamada alfa-sinucleína forma fibras que van dañando los nervios a nivel cerebral, que es lo que ocasiona los clásicos temblores y los problemas de movimiento que padecen las personas con Parkinson. Así pues, los investigadores consideran que las bacterias intestinales productoras de esa alfa-sinucleína tienen que ver con los síntomas de Parkinson. Y, por supuesto, ese vínculo tiene que ver con el intestino y tiene que ver con tu cerebro. Y los investigadores han pensado, si se inicia en el intestino por un problema con las bacterias intestinales, entonces con ciertos probióticos que son buenas bacterias y ciertos medicamentos posiblemente podríamos evitar la enfermedad o podríamos controlarla. Bueno, pues eso quedó así como en la hipótesis, ¿no? El hecho es que esos hallazgos han motivado que los investigadores se enfoquen en la posibilidad de atender al mal de Parkinson a través del intestino y no precisamente desde el cerebro. Igual que otras enfermedades neurológicas, como el Alzheimer, inclusive el autismo, con problemas de comportamiento. No ir al cerebro, sino ir primero a investigar el intestino y darle al intestino lo que requiere para que funcione adecuadamente, ¿no? Y es que la composición de la microbiota o microbioma intestinal es significativamente diferente en individuos, en personas que están saludables, que en personas que tienen enfermedades crónicas de algún tipo. Al parecer, hay una diversidad diferente de bacterias y de otros microorganismos en nuestro intestino si lo comparamos personas saludables con alguna condición de salud crónica con una persona, una persona saludable con una persona con una condición crónica de salud X, la que sea. O sea, realmente hay mucha investigación al respecto sobre esta variación o esta composición de la microbiota intestinal entre personas con algún tipo de padecimiento y las personas saludables, ¿no? Los científicos ya han identificado ciertas bacterias que parece que predisponen a padecimientos como la obesidad. Por ejemplo, se ha visto que ciertas bacterias tipo Firmicutes tienen que ver con la obesidad, con enfermedades hepáticas igual, con la diabetes tipo 2 y hasta con enfermedades cardiovasculares. Así pues que los datos experimentales que se tienen hasta el momento demuestran que diferentes microbiomas intestinales pueden tener una significancia en el comportamiento y hasta se ha comprobado que algunos probióticos pueden atenuar reacciones emocionales, reducir síntomas de estrés y hasta controlar mejor condiciones de salud. Esto es un hallazgo muy, pero muy importante. De hecho, a esta investigación o dos investigaciones que vemos en la pantalla, se puede ver que el desequilibrio de ese microbioma intestinal, de esa microbiota intestinal que es conocida como disbiosis intestinal, ha sido vinculado con enfermedades cardíacas, enfermedades cardiovasculares
Y con la hipertensión, la disbiosis intestinal puede afectar la presión arterial sistólica. Y esto fue escrito por investigadores que lograron hacer una manipulación de la microbiota intestinal con el uso de probióticos y el consumo de alimentos fermentados, y lograron con una manera innovadora de controlar la presión arterial solamente con probióticos y con fibra prebiótica. O sea que esto es muy, pero muy interesante, esta investigación. Igualmente, el microbioma intestinal puede influir o directamente o indirectamente en tu sistema nervioso a través de varios mecanismos que actúan sobre este nervio vago que te comenté y la activación de células endocrinas a nivel intestinal para producir no solamente la serotonina, sino afectar tu sistema inmunológico de manera positiva o negativa, dependiendo del tipo de bacterias que tengas en el intestino, y hasta con procesos inflamatorios. Fíjate el gran alcance que tiene esta microbiota intestinal, este eje intestino-cerebro. Y es que el 70% de nuestro sistema inmunológico está en el intestino. En anteriores webinars te he comentado que tenemos como una base militar dentro de nuestro intestino que se llama sistema nervioso entérico. Y ahí está las placas de Peyer, donde es como una base militar, ¿no? Ahora bien, los ácidos grasos de cadena corta que son producidos por las bacterias intestinales, las buenas bacterias intestinales, tienen un efecto protector frente a enfermedades metabólicas, frente a problemas inmunológicos y mismo frente a la obesidad. Hay estudios que han demostrado que esos ácidos grasos de cadena corta, particularmente uno que se llama butirato, tiene un efecto antiinflamatorio. Esto es muy importante porque se ha demostrado que si nosotros logramos reequilibrar esa microbiota intestinal con buenas bacterias para que produzcan este ácido graso de cadena corta, pudiéramos apoyar muchísimas condiciones de salud de carácter inflamatorio. E igualmente también apoya muchísimo a nivel de la función inmunológica, y se ha visto que tiene mucho que ver en la protección frente al cáncer colorectal. Y bien, es que nuestras bacterias intestinales, nuestras buenas bacterias intestinales, tienen funciones protectoras. Primero que nada, apoyan a la digestión y a la obtención de energía de los alimentos. Incluso ellas digieren la fibra que nosotros no digerimos, los seres humanos. Esas bacterias que tenemos en nuestro intestino sí la pueden digerir y fabrican sustancias que se llaman posbióticos, que son muy importantes para nuestra salud. Aparte de eso, esas bacterias actúan como una línea que te defiende, como una red de policías que determinan lo que es tóxico de lo que es saludable, bloqueando lo tóxico, eliminando lo tóxico y dejando entrar a lo que es saludable. Se tienen una función como de una alcabala. También tienen una función fundamental en el sistema inmunológico que te comenté, en las famosas placas de Peyer que están en nuestro intestino, es la base militar que te comenté. Esos son aspectos muy interesantes de la función intestinal. Aparte de eso, ¿cuál sería la estrategia? Seguramente te estás preguntando, yo quiero eso, yo quiero reforzar mi sistema intestinal, yo quiero apoyar a mi microbiota intestinal para que me dé todos esos beneficios que acabamos de comentar. ¿Cuál sería la estrategia para prevenir enfermedades, para optimizar a tu microbiota intestinal? Pues repoblar tu intestino, pero con buenas bacterias, para desplazar a las malas bacterias. Tenemos que consumir alimentos con probióticos, consumir suplementos probióticos. No te olvides de darle comida a esas bacterias probióticas con fibra prebiótica especializada que nutre a esas buenas bacterias. Ah, no te olvides de tomar agua, porque si no tomas agua, pues las bacterias se mueren de sed. Necesitan agua para poder vivir y poder desempeñar sus funciones. Los alimentos probióticos son conocidos por todos nosotros. Por ejemplo,
está el yogur natural sin ningún tipo de añadido, blanco, blanquito. Está el lassi, que es una bebida muy consumida en la India, que es a base de yogur y agua. Hay el kefir, que es un tipo de leche orgánica fermentada, regularmente proviene de animales de libre pastoreo. Está el nato, que es la soya más bien fermentada. También hay fermentados de col, fermentados de pepino, de cebolla, de varios vegetales muy comunes en la comida coreana. Hay muchos alimentos fermentados que tienen esa característica de probióticos, es decir, que aportan buenas bacterias para tu salud. Y también existe una manera fácil de consumir probióticos, que es los suplementos de probióticos. Aquí tenemos uno que se llama Symbiofy. Symbiofy es una formulación simbiótica, contiene probióticos. Si se te hace difícil consumir alimentos probióticos como los que te comenté, no comes probióticos, no comes alimentos fermentados, la solución la tienes aquí en tu pantalla de tu teléfono o de tu tableta o de tu computadora. Se llama Symbiofy. Symbiofy contiene o aporta probióticos, aporta lactobacillus acidophilus, 4 billones de unidades formadoras de colonia. Imagínate tú, 4 billones de buenas bacterias que van a formar familia en tu colon, en tu intestino. El Bifidobacterium longum contiene 1 billón de unidades formadoras de colonia. En total estamos hablando que cada toma de Symbiofy te aporta 5 billones de unidades formadoras de colonia de buenas bacterias intestinales que te van a apoyar con tu salud. La bifidobacteria, por ejemplo. Las investigaciones han demostrado los beneficios que tienen las bifidobacterias. Suelen ser muy abundantes en los intestinos de los bebés, pero regularmente cuando nos volvemos adultos, por alguna causa que todavía está en estudio, disminuyen a menos de 10% de tus bacterias intestinales. Los investigadores piensan que se debe al estilo de vida que tenemos. El estilo de vida en base a una alimentación industrializada, en base a alimentos fritos, en base a comida procesada, comida con químicos, comida con agroquímicos, colorantes, saborizantes, azúcares refinados, frituras, que son las responsables de disminuir la cantidad de bifidobacterias que tenemos en nuestro intestino a lo largo de nuestra vida. Pues bien, se ha visto que los niveles bajos como la enfermedad celíaca, la diabetes, el asma cuando tiene carácter alérgico, incluso hasta con la obesidad. Y se ha visto también que la suplementación con bifidobacteria te ayuda al síndrome de intestino irritable, a la enfermedad inflamatoria intestinal, hasta el síndrome de fatiga crónica, la psoriasis, que es un problema de piel, la depresión y otras condiciones de salud. Entonces, fíjate que no solamente la suplementación con bifidobacteria te va a ayudar a nivel intestinal, tiene un apoyo a nivel metabólico, a nivel hasta mental, ¿no? Igualmente, los estudios han demostrado que las bifidobacterias que residen dentro de tu tracto gastrointestinal tienen que ver con tu sistema inmunológico. Y la reducción del número de bifidobacterias que están en tu intestino se asocia con un debilitamiento de tu sistema inmunitario. Así pues, los estudios han utilizado modelos in vivo, ensayos clínicos con estrategias que usan bifidobacterias para modular beneficiosamente tu respuesta inmunológica y mejorar así síntomas clínicos que tienen que ver con problemas inmunológicos. Por allí van las investigaciones del uso de las bifidobacterias para potenciar, para apoyar o modular tu sistema inmunológico. Igualmente se ha visto que la reducción de bifidobacterias tiene que ver con procesos inflamatorios. Y es que las bifidobacterias pueden modular respuestas de las células T para producir inflamación. Y eso tiene que ver con la modulación inmunológica generada por las bifidobacterias y que todavía están en estudio. Los investigadores de esta
publicación que vemos en la pantalla del año 2017, recomendaron la suplementación con bifidobacteria para tratar enfermedades inflamatorias. Y esto puede ser muy prometedor en un futuro. Igualmente te tengo que comentar que los lactobacilos, otro tipo de bacterias que están en nuestro intestino y que la puedes consumir con Symbiofy, también tiene utilidad en diversos problemas a nivel de salud. Esta investigación que te muestro en la pantalla tiene que ver con la generación o la interacción más bien de los lactobacilos con componentes emocionales, como tiene que ver, puede ser la ansiedad, ¿no? Y se ha visto que los lactobacilos tienen una acción controladora de los niveles de ansiedad. Si queremos ver un gráfico de todo el papel que pudieran cumplir las bacterias intestinales, las buenas bacterias intestinales, la microbiota intestinal, es nada mejor que ver este gráfico que salió publicado en la revista europea de nutrición clínica año 2022 del mes de abril. Ahí vemos que la diversidad de la microbiota intestinal, la misma microbiota intestinal y los metabolitos producidos por esa microbiota intestinal tienen una acción sobre problemas reumáticos, sobre la diabetes, sobre el eczema en la piel, el asma, la enfermedad inflamatoria intestinal, como te comenté, la enfermedad cardiovascular, la diabetes tipo 2, igualmente el hígado graso no alcohólico, enfermedades renales y hasta problemas a nivel mental. O sea, realmente tienen que ver con muchísimas condiciones de salud y fíjate que esas condiciones de salud no están en el intestino, están en cualquier lado de tu organismo, pero tu intestino tiene que ver con todo esto, ¿no? Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer? Aparte de los probióticos, tenemos que darle comida a esas buenas bacterias. Ahí entonces tenemos que aumentar nuestro consumo de fibra, porque las bacterias viven con la fibra. Si no le da fibra, se mueren de hambre. Entonces tenemos que incluir en nuestra alimentación vegetales, frutos secos, semillas, semillas germinadas, les encanta. Las frutas enteras, no en jugo. Los jugos de fruta matan a las buenas bacterias. Vegetales enteros, no licuados. O sea, hay que tomarlos enteros, consumidos así, para masticarlos y tragar los vegetales para que tengan la fibra que tu microbiota necesita. Y aparte de eso, si necesitas una suplementación de fibra, te recomendaría pues el mismo producto Symbiofy. Por eso es que es un producto simbiótico, porque contiene probióticos, que son buenas bacterias, y contiene prebióticos, que es fibra. Symbiofy contiene fibra prebiótica que le encanta a las buenas bacterias. Cada sobrecito de Symbiofy te aporta 670 miligramos de diversos tipos de fibra. No vamos a darle un solo tipo de fibra a las bacterias para que se cansen y se aburran de comer siempre lo mismo. Vamos a darle un cóctel de fibra con inulina de achicoria, con penca de nopal, salvado de arroz, linaza, la fibra de avena, la fibra de manzana, el fruto de ciruela, la goma de guar, la flor de Jamaica. Todas estas fibras tienen una característica, deben tener un sabor o alguna característica que a la microbiota le gusta, y le estamos dando una variedad de fibra para que seleccionen pues la que más les guste, ¿no? Esto también es muy importante. Así pues, esta fórmula de Symbiofy, su nombre se debe a que es un simbiótico. Un simbiótico es un producto que contiene a la vez prebióticos y probióticos. Y su objetivo es restaurar o mantener la buena salud de la microbiota intestinal. ¿Qué es lo que hace? Pues cuando los probióticos, que son los microorganismos vivos, son las bacterias, digieren, se comen a la fibra que tiene el Symbiofy, la fermentan a nivel intestinal. De esa fermentación se producen metabolitos. Uno de ellos son los ácidos grasos de cadena corta y otra serie de metabolitos que van a afectar tu salud, tus procesos fisiológicos, van a hacer trabajo para ti, van a apoyarte en todas las condiciones de salud que te acabo de comentar. Por ejemplo, aquí vemos un artículo sobre este eje intestino-cerebro
cómo la dieta, la fibra dietética en la parte inferior de tu pantalla, en la parte izquierda, ves la fibra dietética, carbohidratos complejos que están entrando y nutriendo a tu buena microbiota intestinal. Vemos aquí abajo en el fondo de la pantalla, mano izquierda, que están produciendo ácidos grasos de cadena corta, acetato, propionato y butirato, que atraviesan la pared intestinal, llegan a la sangre, estimulan sistema inmunológico, van al páncreas, van al hígado, van al sistema nervioso central, tienen una acción a nivel neuronal, a nivel de todas tus células prácticamente, ¿no? Este es el famoso eje intestino-cerebro y cómo sustancias, metabolitos producidos por bacterias que están en tu intestino pueden atravesar la barrera del intestino y llegar a través de la sangre hasta tu cerebro y ejecutar funciones. Pues bien, esos ácidos grasos de cadena corta que son producidos por las buenas bacterias intestinales, estos ácidos grasos permanecen en tu intestino ejerciendo unas funciones beneficiosas y luego son absorbidos para viajar por la sangre a través de varios órganos donde van a realizar labores beneficiosas para tu salud y finalmente pues también pasan por el cerebro ejerciendo acciones beneficiosas para tu cuerpo. Por ejemplo, los ácidos grasos de cadena corta a nivel intestinal sirven como fuente de energía para tu colon, para los colonocitos, que son las células de tu colon, le encanta. Contribuyen con la consolidación de la mucosa que protege a tu intestino para evitar el intestino poroso permeable. Tienen la capacidad de influir sobre genes que regulan la proliferación y el ciclo celular, o sea que previenen problemas de división errada de células, vamos a llamarlo en palabras conocidas, previene el cáncer. Y asimismo los investigadores están estudiando la influencia de esos ácidos grasos de cadena corta sobre los movimientos intestinales y la posibilidad de controlar episodios de estreñimiento y de problemas intestinales irregulares. A nivel general, los ácidos grasos de cadena corta pues ayudan a tus buenas bacterias, nutren a las células de tu colon, refuerzan tu barrera inmunológica intestinal, ayudan al tránsito intestinal, ayudan a prevenir problemas de obesidad, de cáncer de colon, tienen una acción protectora sobre el aumento del colesterol, ayudan a regular las calorías que ingieres, ayudan a bajar de peso, ayudan a controlar bacterias nocivas que quieren atacarte, ayuda a producir vitaminas, minerales y otros compuestos como los neurotransmisores que te comenté y también ayudan a producir energía. O sea, tienen muchas funciones realmente y valdría la pena que consumamos probióticos, como te comenté, de buena calidad, suplementos probióticos y suplementos prebióticos para lograr equilibrar nuestro estado de salud o mejorar nuestra salud, ¿no? Y es que también se ha determinado que lo que comes puede hacer la diferencia. Estos ácidos grasos de cadena corta y otros metabolitos están involucrados en la composición de tu microbioma intestinal. O sea, la composición del microbioma intestinal, que son las bacterias que están allí, lo puedes modificar. Tú puedes modificar la composición de esas bacterias que viven en tu intestino. Se ha visto que con una intervención dietética, es decir, con lo que comes, puedes influir negativamente o positivamente sobre tu salud intestinal. Y esto salió en una revista europea de nutrición clínica también año 2022, ¿no? Y es que si tú comes saludable, tú alimentas a tus buenas bacterias. Si comes vegetales, frutas, hortalizas, legumbres, etcétera, como las que vemos en la pantalla de colores variados, allí hay antioxidantes, allí hay vitaminas, allí hay minerales, allí hay distintos tipos de fibra, tú vas a nutrir a tus buenas bacterias. Pero hay destructores de nuestras bacterias. Hay productos, por ejemplo, los antibióticos, que a veces tenemos que consumir casi que obligatoriamente por alguna infección. Pues, ¿qué hacen los antibióticos? Matan bacterias y no son específicos para matar las bacterias solamente las malas, también matan a las buenas bacterias.
Entonces, el consumo de antibióticos deberíamos dejarlo solamente bajo prescripción médica y si hace realmente falta. La carne de ciertos animales criados de manera convencional, como por ejemplo carne de res o carne de pollo, en algunas oportunidades también tienen antibióticos que pueden afectar de la misma manera nuestras bacterias. Los granos transgénicos tratados con glifosato, el glifosato es un agroquímico que también si lo consumimos, pues, ¿qué hacen los agroquímicos? Matan bacterias, matan microorganismos, matan también nuestras buenas bacterias. Los alimentos procesados, el exceso de azúcares refinados mata a las buenas bacterias y más bien nutre a las malas bacterias. Las malas bacterias les encanta el azúcar. Entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues disminuir el consumo de azúcares refinados. Y si hablamos de piel, el jabón antibacteriano, el alcohol que nos ponemos en la piel o jabones con triclosan también matan a las buenas bacterias, a la microbiota que está en tu piel y que te protege y te defiende. Se han visto casos de eczema, por ejemplo, o de resequedad de la piel con el uso de este tipo de desinfectantes, de este tipo de antibacterianos para uso tópico, a uso dérmico, ¿no? Así pues que medicamentos solamente bajo prescripción médica, sobre todo antibióticos. Te recomiendo no te autorrecetes antibióticos. Vamos a utilizarlos solamente en el caso que sean estrictamente necesarios. Cuidado con el agua. El agua del caño o el agua del grifo a veces pues debería estar con cloro o con flúor para desinfección del agua, especialmente cuando estás en la ducha, cuando estás en la bañera o cepillándote. Puede ser que tomes agua sin darte cuenta y tragues esa agua, y esa agua con cloro, ¿qué hace el cloro? Mata bacterias. Y mata no solamente las malas bacterias, mata las buenas bacterias que están en tu intestino. Igualmente, pues te comenté, evita los alimentos procesados. El exceso de azúcares refinados, la comida chatarra, nutre a las malas bacterias. Al menos que sean 100% orgánico, también pues los alimentos contienen transgénicos que pueden afectar tus buenas bacterias. Igualmente te comento, hay muchos vegetales, frutas que están bañados con glifosato, son agroquímicos, hay que lavarlos bien cuando están en tu casa para por lo menos eliminarle parte de ese glifosato. Igualmente los edulcorantes artificiales desde el punto de vista químico, esos que utilizamos en bolsitas pequeñitas para endulzar el café o endulzar alguna bebida que utilizan mucho las personas que quieren controlar el azúcar, son químicos y esos químicos también alteran las bacterias intestinales. ¿Qué cosas buenas podemos hacer? Fíjate que hay cosas buenas que son como exponernos a bacterias y virus puede servir como una vacuna natural. El hecho de hacer jardinería, de jugar con tierra, que anteriormente pues dejábamos que los niños jugaran con tierra, con arena, se ensuciaran, hicieran castillitos con tierra, al parecer es una buena práctica porque estimula tu sistema inmunológico y esos microorganismos pues causan efectos positivos en tu salud y tu organismo se va adaptando a eso, ¿no? Entonces, la jardinería o jugar con tierra es positivo desde el punto de vista de microbiota en general. Abre tus ventanas de la casa. De vez en cuando hay que abrir las ventanas. Pasamos mucho tiempo en nuestras vidas encerrados en la casa. Regularmente se piensa, según los estudios, que con lo que acabamos de pasar del virus, etcétera, tuvimos casi el 90% de nuestro tiempo o más encerrados en nuestra casa y el ambiente interno de la casa es un aire que no está del todo pues saludable y los investigadores han demostrado que abrir las ventanas aumenta el flujo de aire natural, puede aumentar o mejorar la diversidad de todo lo que se consigue en el aire y podemos beneficiar muchísimo nuestra salud con eso de ventilar nuestra casa, ¿no? Ventilar también nuestro automóvil abriendo las ventanas. Y por supuesto toma Symbiofy. Ya te comenté que este producto simbiótico viene en sobrecitos, trae 4 capsulitas. La recomendación es tomar el contenido de un sobre al día. Puede ser en la mañana, puede ser en la tarde, puede ser en la noche. Los puedes dividir. Te puedes tomar 2 cápsulas con el desayuno, 2 cápsulas con el almuerzo o con la cena. Lo importante es que tomes el contenido de un sobrecito diario. Lo otro importante, toma agua.
Sin agua no funciona correctamente. Hay que tomar bastante agua para que el producto se hidrate, las bacterias intestinales se lo coman y pues también se hidraten las bacterias con este producto hidratado, ¿no? ¿Cuánto tiempo debo de tomarlo? Symbiofy es un producto muy, pero muy seguro. Lo puedes tomar diariamente sin ningún problema. No es un producto laxante, no contiene ningún tipo de hierba laxante, ni con antraquinonas que son irritantes intestinales. Es un producto amigable con tu microbiota intestinal. Tan amigable es que contiene bacterias, buenas bacterias, contiene probióticos. O sea, realmente es un producto para consumir todos los días sin ningún problema. Eso sí, no lo tomes en el mismo momento que tomas tu medicamento de prescripción médica, porque el Symbiofy no sabe si ese medicamento pues es un tóxico o es algo bueno y lo va a capturar y puede ser que lo elimines por las heces. Entonces tómalo en horas diferentes. Simplemente cambiar la hora de la toma del Symbiofy. O sea, tu medicamento te lo tomas a la hora que te prescribió el médico y el Symbiofy te lo tomas en algún otro momento, por lo menos una hora antes o una hora después del medicamento. Recuerda algo. Te comenté que la fibra prebiótica es fermentada por las bacterias intestinales. Pues esas bacterias intestinales producen de la fermentación los ácidos grasos de cadena corta que te comenté, el acetato, el propionato, el butirato. Pero, ¿cuál es el producto de la fermentación? Algo fermentado es algo que produce gas, produce CO2, produce metano, produce hidrógeno, produce calor. ¿Y qué vas a sentir? Puede ser que si tienes la microbiota intestinal muy desequilibrada, hay muchas malas bacterias, nunca has tomado este tipo de alimentos o este tipo de suplementos simbióticos, puede ser que experimentes esos gases a nivel intestinal. Y los gases causan molestia, puede causarte distensión abdominal, puede causarte hasta calor. Te tocas allí en el estómago, así en el intestino, donde está el intestino, en la panza que llaman, pues, y te vas a notar como medio calorcito. Eso es normal, es el reacomodo, el reequilibrio de tu microbiota intestinal. Tus buenas bacterias están tomando casa, están ocupando tu intestino y están eliminando a las malas bacterias. Y las malas bacterias no se quieren ir, ellas van a pelear. ¿Cómo pelean? Produciendo también algunas sustancias. Y esas sustancias pues tienen un efecto y tú vas a sentir algunas de esos efectos, ¿no? Es como si fuera una reacción de desintoxicación, se llama reacción de Helsemeyer. Puedes, te digo, no todo el mundo lo tiene. Todo depende de tu grado de toxicidad, de tu estilo de vida, de muchas condiciones, pero te lo comento de una vez para que no te alarmes. Es parte del proceso de sanación. Puedes sentir síntomas como gripe, dolor de cabeza, dolor articular, dolor muscular, dolor de garganta, sudoración, escalofrío, puede ser hasta náusea. Mientras se eliminan esas toxinas, mientras vamos reequilibrando nuestro microbioma intestinal. Puedes sentir sentimientos de emoción, puedes tener sentimientos de emoción, por ejemplo, de inquietud, de nerviosismo, puede ser que te dé así como un decaimiento general. Te pueden salir hasta cosillas en la piel, es parte del proceso. No te preocupes, ¿qué vas a hacer? Sigue con el Symbiofy. Aliméntate lo más sanamente posible con una dieta rica en vegetales, en frutas, bebe bastante agua, eso es fundamental. Sal y toma baños de sol, respira aire puro, si quieres toma jugos verdes, descansa si el cuerpo te lo pide. Esto dura muy poco tiempo. Hay personas que les dura un día, hay otras que les dura 2 días, hay otras, si tienen mucha toxicidad, le pueden durar más días. Pero pasa realmente y después te vas a sentir pero fenomenal. Las enfermedades autoinmunes tienen algo en común, como es la liberación de factores que se llaman proinflamatorios. Así pues, las enfermedades cardiometabólicas, el síndrome de intestino irritable, tiene un aspecto común que es la liberación de esas sustancias inflamatorias. Pero aparte de eso, también se ha visto que hay una disminución
de las buenas bacterias intestinales productoras de ácido graso de cadena corta. Por eso te mencioné anteriormente que las bacterias intestinales tienen que ver con aspectos de inflamación. Y cuando hay un déficit de buenas bacterias intestinales, hay una propensión a inflamación. En cambio, cuando hay un aumento de las malas bacterias intestinales, también hay problemas inflamatorios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Regularizar, modular, disminuir las malas bacterias para que disminuya esa liberación de agentes inflamatorios y aumentar las buenas bacterias para que nos den la protección frente a agentes inflamatorios. Ahí pues también esta formulación simbiótica de Symbiofy te va a ser de mucho apoyo. Recuerda que Symbiofy es una formulación que contiene bacterias probióticas, contiene fibra prebiótica que nutre esas buenas bacterias, por eso es simbiótica, pero aparte de eso contiene una formulación herbal que ayuda a la limpieza, desintoxicación de tu cuerpo, y magnesio que ayuda al equilibrio del movimiento intestinal. Si existe, como de hecho va a existir, existe una neuroinflamación, existen procesos inflamatorios por pues, la toxicidad que entró a tu organismo, por la cantidad de químicos que ingerimos, por aspectos de salud que generan como consecuencia problemas inflamatorios, pues se ha visto que esa neuroinflamación tiene que ver en muy buena parte con problemas de la microbiota intestinal, posiblemente por el uso de antibióticos o posiblemente por la disbiosis intestinal, es decir, el desequilibrio de esas bacterias intestinales, como te comenté, y eso causa la producción de moléculas proinflamatorias que están en tu sangre y que ya pasaron a la sangre y están causándote problemas de inflamación no solamente a nivel cerebral, sino a nivel de las articulaciones o a nivel de tu corazón o a nivel de tus pulmones o a nivel articular. Pero si vamos a hablar de inflamación, eso es terreno de otro de nuestros productos que se llama Nanophy, cúrcuma con vitamina D. Por supuesto, ya actuamos a nivel intestinal, ya no se van a producir tanto esas moléculas inflamatorias, vamos a controlar esa desestabilización de microbiota intestinal, de esas malas bacterias, las vamos a controlar. Pero, ¿qué pasa si ya tenemos en sangre moléculas proinflamatorias que están causándonos problemas? Pues eso es el terreno de Nanophy. Eso lo vamos a comentar más adelante, porque el próximo webinar del próximo jueves de Wellness, es decir, el 18 de agosto, el tema es recuperando la salud con nanocurcumina. ¿Cómo podemos recuperar nuestra salud? Con el uso de la nanocurcumina. Te invito a que pases la voz, a que tú también invites personas que quieran saber, que quieran aprender sobre esta revolución en el campo de la nutrición funcional, como es la curcumina con nanotecnología. Te recuerdo, es el jueves 18 de agosto a las 8 de la noche, hora de Ciudad de México. Muchísimas gracias por su atención. Espero que haya sido de su total agrado este webinar del día de hoy. Y solamente me resta desearles que pasen unas muy buenas noches, y si están escuchando este webinar ya grabado en horas del día, pues que pasen un bello día, ¿no? No se olviden del Symbiofy, no se olviden que el próximo webinar vamos a hablar de la nanocurcumina. Muchísimas gracias por su atención, que la pasen muy bien. Hasta pronto.